El vuelo a Chile es mío. La frase volvía a escucharse una y otra vez en una de las salas de planificación de Heathrow. Cada mes, cuando una importante aerolínea británica publicaba la nueva programación de vuelos de larga distancia, ocurría algo que para Daniel Whitmore resultaba casi ridículo. Pilotos con 20 o 30 años de experiencia, hombres y mujeres capaces de mantener la calma en medio de tormentas, fallas técnicas y aeropuertos saturados, se transformaban de repente en competidores desesperados por conseguir una ruta específica. Londres-Santiago de Chile. Algunos negociaban turnos. Otros ofrecían intercambiar fines de semana libres. Había quienes estaban dispuestos incluso a aceptar una escala incómoda con tal de quedarse con el tramo que terminaba en Chile. Daniel nunca lo había entendido. Tenía 39 años y llevaba 12 trabajando como piloto comercial. Había cruzado el Atlántico cientos de veces, aterrizado en América del Norte, Medio Oriente, África, Asia y casi toda Europa. Para él, un vuelo era un vuelo. Despegar. Estabilizar la aeronave. Cruzar miles de kilómetros. Aterrizar. Entregar a los pasajeros sanos y salvos. Fin de la historia. Por eso, cada vez que escuchaba a sus colegas celebrar porque habían conseguido Santiago, Daniel sonreía con cierta ironía. No entiendo qué tanto escándalo hacen, comentó una mañana mientras revisaba su café. Es un vuelo de muchas horas al otro lado del mundo. Nada más. Frente a él estaba Richard Bennett, capitán de 58 años y uno de los pilotos más respetados de la compañía. Richard era conocido por dos cosas. La primera era su extraordinaria serenidad. La segunda, por haber volado a Chile más veces que casi cualquier otro piloto de aquella base. Ese día acababa de conseguir nuevamente la ruta hacia Santiago y varios compañeros lo miraban con evidente envidia. Daniel decidió preguntarle directamente. Richard, ¿en serio? ¿Qué tiene Chile que todos quieren ese vuelo? ¿Qué diferencia hay con Nueva York, Toronto, Dubái o cualquier otra ruta larga? Richard levantó la mirada. No se rió. Tampoco intentó convencerlo. Solo respondió. Hay cosas que no se entienden mirando un itinerario. Tienes que vivirlas. Daniel frunció el ceño. ¿Eso es todo? Richard sonrió. Cuando te toque, hablamos. Y se fue. Aquella respuesta molestó un poco a Daniel. Le pareció una de esas frases misteriosas que la gente utiliza cuando no tiene argumentos concretos. Porque, para él, no había nada místico en pilotar un avión. La aviación era técnica, procedimientos y disciplina. Y Daniel se sentía orgulloso precisamente de pensar así. No era un hombre sentimental. Nunca había necesitado que un pasajero le agradeciera para sentirse profesional. De hecho, después de 12 años, había aprendido a mantener cierta distancia emocional. No porque odiara a los pasajeros. Simplemente porque había visto demasiado. Había operado vuelos donde la gente discutía por un asiento reclinable. Otros donde pasajeros intentaban levantarse mientras el avión todavía rodaba por la pista. Había presenciado discusiones por equipaje, insultos al personal de cabina y peleas porque alguien tardaba demasiado en sacar una maleta del compartimento superior. Meses antes, Daniel había realizado una ruta internacional especialmente agotadora. El embarque comenzó con pasajeros amontonándose frente a la puerta mucho antes de que llamaran sus grupos. Después vinieron las quejas por los asientos. Luego una discusión por el espacio del equipaje. Durante el vuelo, una pareja terminó gritándose en medio del pasillo. Y cuando comenzó el descenso, varios pasajeros intentaron ponerse de pie antes de que se apagara la señal de cinturones. Al llegar, Daniel salió de la cabina y recorrió parte del avión. Lo que vio lo dejó agotado. Envases en el suelo. Servilletas arrugadas. Botellas abandonadas. Restos de comida. Bolsillos de los asientos llenos de basura. Una manta tirada en el pasillo. El equipo de limpieza entró detrás de él con una expresión que decía claramente que aquello no era ninguna sorpresa. Daniel miró el avión y pensó. Quizás esto ya no significa nada para nadie. Cuando era estudiante de aviación, volar le había parecido extraordinario.
Recordaba perfectamente la primera vez que atravesó una capa de nubes y vio el sol brillando sobre un océano blanco. Recordaba amaneceres sobre el Atlántico. Tormentas eléctricas vistas a distancia. Cordilleras. Desiertos. Ciudades iluminadas desde 10.000 metros. Pero con el paso de los años, algo se había desgastado. Los vuelos comenzaron a convertirse en números. Horas. Combustible. Meteorología. Procedimientos. Pasajeros. Destino. Regreso. Y quizás por eso le resultaba todavía más absurdo ver a sus compañeros peleándose por volar a Chile. Seguro exageran, pensaba. Probablemente Santiago sea agradable, la comida buena, el paisaje bonito y nada más. Sin embargo, unas semanas después ocurrió algo inesperado. Daniel estaba revisando su programación cuando encontró una línea que lo hizo detenerse. LHR, SCL. Londres Heathrow. Santiago de Chile. Volvió a mirar. No había error. La semana siguiente, él sería uno de los pilotos asignados a la ruta. Daniel sintió una mezcla extraña de curiosidad y desafío. Por fin. Ahora podría comprobar personalmente si sus colegas estaban exagerando. Incluso imaginó volver y decirle a Richard: tenías razón en una cosa, había que vivirlo para descubrir que no era para tanto. El jueves llegó. La mañana londinense estaba gris, como tantas otras. Daniel tomó un café, revisó la información meteorológica y caminó hacia la puerta de embarque. Mientras avanzaba por el terminal, se recordó a sí mismo que debía observar. No quería dejarse influenciar por la fama que tenía aquel vuelo entre los pilotos. Quería juzgarlo como cualquier otro profesional. Y entonces ocurrió la primera sorpresa. Silencio. Daniel aminoró el paso. Sabía que el embarque comenzaría pronto. Esperaba encontrar decenas de personas concentradas frente a la puerta. Y efectivamente estaban allí. Familias. Parejas. Adultos mayores. Estudiantes. Chilenos que regresaban a casa. Británicos y europeos que viajaban por turismo o trabajo. Sin embargo, la zona no estaba dominada por empujones ni discusiones. La gente conversaba, sí. Había risas. Había movimiento. Chile tampoco era un país de gente muda, y Daniel lo comprobaría muchas veces después. Pero existía cierto orden natural. Cuando comenzaron a llamar por grupos, la mayoría esperó su turno. Una mujer mayor preguntó al personal si podía pasar con anticipación por una dificultad para caminar. Un pasajero que estaba delante simplemente se hizo a un lado. Dos hombres que conversaban animadamente dejaron espacio para que pasara una familia. Daniel observó la escena. No era perfección. Tampoco una coreografía. Era otra cosa. Una especie de disposición constante a no hacer la situación más difícil para el resto. Y aquí quiero detenerme un segundo porque este detalle es importante. Muchas veces, cuando desde el extranjero se habla de Chile, la conversación se concentra en los paisajes. Torres del Paine. Atacama. La Patagonia. Los volcanes. La cordillera. Valparaíso. La isla de Pascua. Todo eso es espectacular. Pero quienes visitan un país durante unos días también pueden terminar recordando cosas muchísimo más pequeñas. Cómo los trataron. Cómo les explicaron algo. Quién les dio una mano cuando estaban confundidos. Quién esperó unos segundos en vez de empujar. Quién dijo, gracias. Daniel todavía no lo sabía, pero esa sería precisamente la lección de aquel viaje. Cuando entró al avión, continuó observando. Escuchó inmediatamente el español chileno. Rápido. Lleno de expresiones que no comprendía. Un joven le dijo algo a su acompañante y terminó con un po. Daniel no entendió absolutamente nada. Sonrió para sí mismo. Bueno, esto sí va a ser diferente. Los pasajeros comenzaron a guardar sus pertenencias. Naturalmente hubo quienes tardaron más. Alguien pidió ayuda.
Una señora no alcanzaba correctamente el compartimento superior y otro pasajero se levantó para colocar su bolso. No se conocían. No hubo discursos. Ni siquiera una conversación larga. Ahí está, señora. Muchas gracias, mijito. Eso fue todo. Daniel siguió caminando. Un auxiliar de vuelo entregó un elemento a un pasajero. Gracias. Después a otra persona. Muchas gracias. A otra. Gracias, señorita. Daniel escuchó la palabra varias veces. No era algo extraordinario individualmente. Los británicos también decían, thank you. Los estadounidenses también agradecían. Personas de cualquier país podían ser educadas. Pero Daniel empezó a percibir una frecuencia distinta. En especial entre varios pasajeros chilenos mayores. Gracias. Muchas gracias. Qué amable. Disculpe. ¿Me puede ayudar? Sí, claro. Pequeñas expresiones. Nada espectacular. Pero acumuladas durante horas, empezaban a modificar el ambiente. Daniel entró finalmente a la cabina. No quería sacar conclusiones demasiado pronto. Todavía faltan 14 horas, pensó. Veamos qué pasa después. El avión despegó de Heathrow y comenzó el largo viaje hacia Sudamérica. Durante las primeras horas, Daniel esperó los problemas habituales. No llegaron. Hubo solicitudes normales. Un pasajero quería cambiar de asiento. Otra persona necesitaba ayuda con una conexión. Una mujer se sintió incómoda durante una zona de turbulencias. Nada fuera de lo normal. Cuando una de las auxiliares regresó a la cabina durante su descanso, Daniel preguntó: ¿Cómo está la gente atrás? La mujer soltó una pequeña risa. Tranquila. ¿Nada? Nada importante. Luego añadió: Los vuelos a Santiago suelen ser agradables. Daniel levantó una ceja. Otra vez. La misma idea. Todos hablaban de esa ruta como si hubiera algo especial. Horas después, mientras el avión cruzaba el continente sudamericano, el amanecer comenzó a cambiar el color del cielo. Daniel miró hacia adelante. Y entonces apareció la cordillera. Incluso desde la cabina, después de tantos años viendo paisajes desde el aire, aquella imagen consiguió impresionarlo. Montañas enormes. Picos nevados. Sombras profundas. La luz temprana golpeando las cumbres. Durante algunos segundos nadie dijo nada. Daniel había visto los Alpes. Había sobrevolado los Andes anteriormente más al norte. Pero entrar hacia Santiago con aquella muralla gigantesca extendiéndose frente a la aeronave producía una sensación distinta. Ahora entiendo por qué hablan tanto de la cordillera, comentó. El copiloto sonrió. Espera a aterrizar. Comenzó el descenso. Daniel seguía esperando el momento en que los pasajeros se levantaran antes de tiempo. Era uno de esos hábitos que había visto repetirse en multitud de rutas. La señal de cinturones se encendió. La tripulación realizó el anuncio. La aeronave continuó descendiendo. Nada. El tren de aterrizaje bajó. La pista apareció. Las ruedas tocaron suelo chileno. El avión redujo velocidad. Todavía nada. Cuando finalmente llegaron a la posición asignada y se apagó la señal, comenzó el movimiento normal. Los pasajeros se levantaron. Algunos tenían prisa. Naturalmente. No vamos a convertir esto en una fantasía donde nadie se impacienta jamás. Un joven intentó sacar su maleta rápidamente. Una pareja buscaba un documento. Alguien bloqueó el pasillo durante varios segundos. Era un vuelo real, con personas reales. Pero Daniel vio algo curioso. Cuando una señora mayor trató de incorporarse, un hombre que estaba delante esperó. Otro pasajero pasó una mochila desde el compartimento superior. Una mujer permitió que saliera primero a alguien que estaba sentado junto a la ventana. Gestos minúsculos. Cuando Daniel salió de la cabina para despedir a los últimos pasajeros, comenzaron a ocurrir situaciones que no esperaba.
Gracias, capitán. Muchas gracias. Buen vuelo. Gracias por traernos. Un chileno de unos 50 años levantó el pulgar. Impecable el vuelo, capitán. Daniel respondió con una sonrisa. Después vino otra pasajera. Muchas gracias. Otra. Que esté bien. Un hombre extranjero que viajaba con una chilena incluso se detuvo y comentó en inglés. My wife told me Chileans always thank the crew. I thought she was exaggerating. Daniel soltó una carcajada. So did I. La fila continuó avanzando. Pero lo que realmente cambió algo dentro de él ocurrió unos minutos después. Cuando casi todos habían desembarcado, Daniel decidió caminar por la cabina de pasajeros. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Podría haber comenzado inmediatamente sus procedimientos posteriores. Pero tenía curiosidad. Quería comparar lo que veía con otros vuelos. Avanzó por la primera sección. Miró los asientos. Había algo de desorden, naturalmente. Un periódico doblado. Una almohada desplazada. Una botella que había quedado en una bandeja. No era un avión mágicamente intacto. Pero resultaba notablemente más ordenado de lo que esperaba después de tantas horas. Daniel siguió caminando. Entonces vio a una mujer aproximadamente de 45 años todavía sentada junto a una ventana. Llevaba una chaqueta sencilla y tenía una mochila pequeña. Parecía estar revisando alrededor de su asiento. Daniel pensó que habría perdido algo. Pero no. La mujer recogió un envoltorio pequeño del suelo. Después sacó otro papel que estaba debajo del asiento delantero. Daniel notó algo. El segundo envoltorio no parecía suyo. Estaba al lado del asiento vacío de otra persona. La mujer guardó ambos en una bolsa. Luego dobló su manta. Acomodó la almohada. Cerró correctamente la bandeja. Y antes de salir, revisó una vez más el suelo. Daniel se acercó. Excuse me, did you lose something? La mujer lo miró sorprendida. Su inglés era limitado, pero comprendió. No, no. Levantó la pequeña bolsa. Basura. Daniel señaló el papel que acababa de recoger. ¿Was that yours? La mujer negó con la cabeza. No. Pero estaba ahí. Lo dijo como si fuera la explicación más evidente del mundo. Daniel guardó silencio. La mujer sonrió. Si uno puede ayudar un poquito. No terminó la frase. No hacía falta. Después tomó su mochila. Al pasar junto a Daniel, inclinó ligeramente la cabeza. Muchas gracias por el viaje. Y siguió hacia la salida. Daniel permaneció mirando el asiento. Quiero insistir en algo. No estamos hablando de que todos los pasajeros chilenos limpien los aviones. Eso sería absurdo. Tampoco de que Chile sea un país donde jamás exista suciedad, desorden o mala educación. Cualquiera que viva en Chile podría discutir esa caricatura en 5 minutos. Lo que impactó a Daniel fue otra cosa. La mujer no estaba siendo observada. No esperaba una recompensa. No estaba grabando un vídeo. No quería demostrar nada. Simplemente había visto basura y decidió no dejarla allí. Si uno puede ayudar un poquito. Esa frase quedó dando vueltas en su cabeza. Daniel continuó hacia la parte trasera. Entonces apareció el último pasajero. Era un hombre chileno, probablemente de unos 60 y tantos años. Cabello gris. Chaqueta oscura. Caminaba con calma. Cuando llegó frente a Daniel, se detuvo. ¿Usted es uno de los pilotos? Daniel asintió. El hombre hablaba algo de inglés, pero decidió expresarse en español pausado. Quería darle las gracias. Daniel respondió. Thank you. El hombre sonrió. Mi hija vive en Londres. No la veía hace casi 2 años. Daniel guardó silencio. Para ustedes es un vuelo, continuó el pasajero. Para nosotros, a veces es volver a la casa.
Aquella frase golpeó a Daniel de una manera completamente inesperada. Para ustedes es un vuelo. Para nosotros, a veces es volver a la casa. El hombre extendió la mano. Daniel la estrechó. Gracias por traernos bien. Y se marchó. Daniel quedó solo en el pasillo. Durante 12 años había transportado a decenas de miles de personas. Había pensado en peso, combustible, meteorología, horarios, rutas, seguridad, procedimientos. Todo eso era indispensable. Pero casi nunca había pensado de verdad en lo que significaba cada vuelo para la gente sentada detrás de la puerta de la cabina. Para uno podía ser vacaciones. Para otro, un funeral. Para una mujer, visitar a su madre. Para un estudiante, comenzar una vida nueva. Para un inmigrante chileno que llevaba años fuera, quizá era regresar a abrazar a su familia. La aeronave era la misma. La pista era la misma. El trabajo técnico era el mismo. Pero el significado podía ser completamente distinto. Daniel caminó lentamente por el avión. De repente comenzó a observar detalles que antes no veía. Una manta doblada. Una bandeja cerrada. Un cinturón acomodado. Una revista puesta nuevamente en el bolsillo. En una fila había basura, por supuesto. En otra también. Pero el ambiente general parecía extraño para él. No por una limpieza perfecta, sino por la sensación de que muchos pasajeros habían intentado dejar el espacio razonablemente bien. Daniel pensó en Richard. Hay cosas que no se entienden mirando un itinerario. Ahora empezaba a comprender. Pero su experiencia chilena todavía no había terminado. Durante la escala, Daniel salió con parte de la tripulación. No tenían demasiado tiempo. Un colega propuso comer algo sencillo. Terminaron en un restaurante donde Daniel pidió una empanada de pino después de que todos insistieran. La miró con cierta desconfianza. ¿Esto tiene aceituna dentro? Sí. ¿Y huevo? También. ¿Y carne? Sí. ¿Todo junto? Uno de sus compañeros se rió. Bienvenido a Chile. Daniel tomó el primer bocado. Se quemó. Los demás comenzaron a reír. Está hirviendo. Te dijimos que esperaras. Daniel terminó riéndose también. Después probó pastel de choclo. Preguntó por qué tenía azúcar arriba. Luego descubrió que existía una discusión casi filosófica sobre si debía llevar más o menos azúcar. Escuchó hablar de completos. De marraquetas. De sopaipillas. De terremotos, el trago, y tuvo que aclarar 3 veces que no estaban hablando de sismos. En pocas horas entendió que Chile era mucho más contradictorio de lo que había imaginado. La gente podía ser reservada al principio y extraordinariamente cercana 10 minutos después. Podía quejarse ferozmente de Chile y, si un extranjero criticaba demasiado, defenderlo con una pasión impresionante. Podía hablar rápido, comerse la mitad de las palabras y luego sorprenderse porque el extranjero no entendía nada. Daniel encontró todo aquello fascinante. Pero más que la comida o el humor, hubo una escena muy sencilla que volvió a sorprenderlo. Mientras salían del restaurante, uno de los auxiliares británicos dejó caer accidentalmente una tarjeta. Un hombre que estaba caminando detrás la recogió. Amigo. El auxiliar no reaccionó porque no entendía. El chileno aceleró el paso. Hey. Mister. Finalmente logró alcanzarlo y entregó la tarjeta. Era una credencial importante. El auxiliar respiró aliviado. Thank you so much. El hombre levantó la mano. De nada, compadre. Y siguió caminando. Daniel observó nuevamente. No era un gran acto heroico. Precisamente por eso lo impactaba. Durante años había pensado que una experiencia extraordinaria requería algo extraordinario. Chile empezaba a demostrarle lo contrario. A veces la impresión que un país deja en un extranjero se construye con cosas aparentemente insignificantes.
Un asiento cedido. Una dirección explicada. Una tarjeta de vuelta. Un gracias. Una bolsa de basura recogida aunque no fuera propia. Un hombre diciendo que aquel vuelo no era simplemente un vuelo, sino volver a casa. Al regresar a Londres, Daniel estaba distinto. La transformación no era dramática desde afuera. No renunció. No cambió de profesión. No comenzó a hablar español chileno mágicamente. Pero algo se había movido. Al día siguiente entró a la misma sala de planificación. Richard estaba allí, tomando café. Daniel caminó directamente hacia él. Richard. El capitán levantó la mirada. Entonces. Daniel sabía exactamente qué pregunta venía. ¿Cómo estuvo Santiago? Daniel se quedó unos segundos pensando. Ahora entiendo. Richard sonrió. ¿Qué cosa? ¿Por qué pelean por esa ruta? Richard dejó la taza sobre la mesa. Daniel continuó. Pensé que sería por el paisaje. O por la ciudad. O por la comida. ¿Y no? También. Ambos rieron. Después Daniel cambió el tono. Pero no es solo eso. Richard esperó. Es como te hacen sentir. El veterano asintió lentamente. Daniel comenzó a contarle. La mujer que recogió basura que no era suya. Los pasajeros agradeciendo. El hombre que regresaba a Chile después de visitar a su hija. La frase sobre volver a casa. Richard escuchó sin interrumpir. Finalmente dijo. Ahora entiendes por qué algunos vuelos te recuerdan para qué haces este trabajo. Daniel quedó en silencio. Esa era exactamente la sensación. Durante años había pensado que el valor de su profesión estaba únicamente en hacer bien el trabajo. Y, técnicamente, seguía siendo cierto. Un piloto no debía depender del reconocimiento de nadie. La seguridad no podía variar según el comportamiento de los pasajeros. Pero había una diferencia entre ejecutar correctamente un trabajo y recordar su significado. Los pasajeros chilenos de aquel vuelo, sin saberlo, se lo habían recordado. Richard añadió. No idealices tampoco. Daniel soltó una carcajada. ¿Qué quieres decir? Que después te puede tocar otro vuelo con chilenos discutiendo por el equipaje, un tipo que se quiere parar antes de tiempo y alguien reclamando porque no queda la comida que quería. Daniel rió todavía más. Entonces, ¿me estás arruinando la historia? No. Te estoy diciendo que Chile no es una postal. Richard tomó nuevamente su café. Lo especial nunca ha sido que todos sean perfectos. Eso no existe. Lo especial es que de vez en cuando alguien hace algo pequeño que te cambia el día. Daniel pensó en aquella frase. Y me parece que esa es también la manera más justa de mirar cualquier país. Chile tiene problemas. Los propios chilenos los conocen mejor que nadie. Hay desconfianza. Hay discusiones. Hay estrés. Hay desigualdad. Hay personas amables y personas insoportables, como en cualquier parte del planeta. Pero un extranjero no necesariamente regresa hablando únicamente de los grandes problemas estructurales. Muchas veces regresa contando algo mucho más cotidiano. Un chileno me ayudó cuando estaba perdido. Una familia me invitó a comer. Un taxista me explicó dónde bajar. Alguien me devolvió algo que había perdido. Una señora me dijo, mi niño, aunque nunca me había visto. Y esto genera una pregunta incómoda. ¿Somos conscientes del impacto que pequeños gestos pueden tener en alguien que viene de afuera? Daniel comenzó a pensar mucho en eso. En los meses siguientes continuó volando por diferentes rutas. Pero empezó a prestar más atención. Un día vio a una mujer extranjera tratando de entender dónde estaba su conexión. Antes habría seguido caminando. Esta vez se detuvo. Otro día, después de un vuelo agotador, una pasajera mayor se acercó para agradecer. Daniel no respondió automáticamente. La miró y dijo: It was a pleasure. En otro trayecto, un joven nervioso le preguntó si la turbulencia había sido peligrosa.
Daniel podía haber respondido simplemente que no. En cambio, se tomó unos segundos para explicarle. Pequeñas cosas. Quizás nadie las recordaría. Pero Daniel sí sabía ahora que algunas podían importar. Meses más tarde volvió a aparecer una línea conocida en su programación. LHR, SCL. Daniel la miró. Esta vez sonrió inmediatamente. Un joven copiloto que estaba cerca notó su reacción. ¿Qué pasa? Daniel señaló la pantalla. Me tocó Santiago. El joven puso cara de envidia. Nunca he hecho esa ruta. Daniel recordó perfectamente cómo se había sentido él. ¿Quieres saber por qué todos quieren volarla? El muchacho asintió. Daniel estuvo a punto de explicárselo. Pero se detuvo. Sonrió. No. ¿No? Hay cosas que tienes que vivir. El joven lo miró confundido. Daniel se alejó riéndose. Richard, desde otro lado de la sala, había escuchado la conversación. Levantó la taza de café como si brindara en silencio. Daniel respondió con un pequeño gesto. Semanas después, durante su segundo vuelo a Chile, Daniel llegó a Santiago con una emoción completamente distinta. Ya no buscaba demostrar que sus compañeros exageraban. Tampoco esperaba que todos los pasajeros se comportaran impecablemente. Simplemente observaba. Y esta vez ocurrió algo incluso más chileno. Mientras los pasajeros desembarcaban, un hombre se detuvo frente a él. Gracias por el vuelo, jefe. Daniel sonrió. De nada. El hombre dio 2 pasos. Luego regresó. Oiga. Daniel lo miró. ¿Sí? ¿Primera vez en Chile? Segunda. El pasajero puso cara seria. Ah, entonces ya sabe. ¿Qué cosa? Que si no se come un completo italiano, el viaje no cuenta. Daniel comenzó a reír. Me lo dijeron la vez anterior. ¿Y comió? No. El hombre abrió los ojos como si hubiera confesado un crimen. Entonces esta es su primera visita de verdad. Y se marchó. Daniel quedó riéndose solo. Quizás esa mezcla era precisamente lo que le gustaba. Respeto sin excesiva formalidad. Humor. Cercanía. La capacidad de pasar de una frase seria a una talla en 2 segundos. Y aunque jamás habría dicho que todos los chilenos eran iguales, comenzaba a comprender ciertos códigos. Ese vuelo volvió a terminar sin grandes acontecimientos. Nada viral. Nada espectacular. Pero cuando Daniel descendió del avión y miró la cordillera a lo lejos, recordó al hombre de su primera visita. Para ustedes es un vuelo. Para nosotros, a veces es volver a la casa. Desde entonces aquella frase lo acompañó durante años. Porque una aeronave puede transportar 300 personas, pero no transporta 300 números. Transporta 300 historias. Una persona puede estar regresando después de 10 años. Otra puede estar partiendo para siempre. Alguien puede viajar para conocer a un nieto. Otro para despedirse de un padre. Alguien viaja enamorado. Alguien con miedo. Alguien celebrando. Alguien quebrado por dentro. El piloto no conoce esas historias. Pero eso no significa que no existan. Daniel había necesitado cruzar más de 11.000 kilómetros para recordar algo elemental. Y aquí está, en mi opinión, la parte más interesante de esta historia. Normalmente cuando hablamos de cómo un país recibe extranjeros, pensamos automáticamente en turismo. Hoteles. Aeropuertos. Restaurantes. Guías. Infraestructura. Pero la imagen real de un país se construye también entre personas que jamás sabrán que están representando a su nación. La señora que responde una pregunta en el metro. El hombre que ayuda con una maleta. La persona que devuelve una billetera. La familia que comparte 11. El pasajero que agradece al personal. Ninguno trabaja para una campaña turística. Ninguno recibe dinero por mejorar la imagen de Chile.
Y precisamente por eso esos gestos tienen tanto poder. Porque parecen auténticos. Daniel pasó de mirar la ruta a Santiago con indiferencia a esperar cada oportunidad de volver. No porque Chile se hubiera convertido mágicamente en un país perfecto. No porque todos los vuelos fueran tranquilos. Y tampoco porque los chilenos fueran una especie de pasajeros ideales. La razón era más humana. En aquella ruta había recuperado una sensación que creía perdida. La idea de que su trabajo tenía significado para alguien. Años más tarde, cuando un piloto joven le preguntó por qué seguía solicitando vuelos a Santiago, Daniel respondió casi exactamente lo mismo que Richard le había dicho. Tienes que volarlo. ¿Por la cordillera? También. ¿Por Santiago? También. ¿Por la comida? Daniel sonrió. Definitivamente también. Entonces, ¿por qué? Daniel miró la pista de Heathrow. Aviones entrando. Aviones saliendo. Miles de pasajeros caminando hacia lugares diferentes. Porque a veces un vuelo te recuerda que no estás transportando gente. Estás acompañando una parte de sus vidas. El joven quedó en silencio. Daniel terminó su café. Y Chile me lo recordó. Puede sonar exagerado. Quizás algunos chilenos escuchando esta historia incluso estén pensando. Este piloto tuvo suerte. A mí me toca gente reclamando todos los días. Y puede ser. Pero justamente ahí está el punto. Muchas veces uno deja de notar las pequeñas cosas de su propio país porque vive rodeado de ellas. Para un chileno, decirle gracias a alguien puede ser irrelevante. Ayudar a un extranjero con una dirección puede durar 30 segundos. Recoger algo que otra persona dejó botado puede parecer una tontera. Pero para alguien que viene desde otro lugar, ese gesto puede terminar convertido en la historia que contará cuando vuelva a casa. En Chile me pasó esto. Y esa frase, repetida por miles de visitantes, puede pesar más que cualquier publicidad. Daniel llegó a Chile pensando que todos los vuelos eran iguales. Regresó entendiendo que ningún vuelo lo era. Porque la diferencia no estaba solo en el avión. Ni en la ruta. Ni siquiera en el destino. Estaba en las personas. En cómo trataban a quien trabajaba. En cómo utilizaban un espacio compartido. En cómo reaccionaban frente a un desconocido. En cómo un sencillo, muchas gracias, podía llegar hasta un hombre que llevaba años creyendo que nadie veía su esfuerzo. Quizás esa sea también una reflexión para nosotros. Cuando recibimos un servicio, ¿recordamos que existe una persona detrás? Cuando salimos de un lugar, ¿pensamos en quién viene después? Cuando vemos a alguien extranjero completamente perdido, ¿seguimos caminando o dedicamos un minuto a ayudar? Cuando alguien hace bien su trabajo, ¿se lo decimos? No hacen falta grandes discursos. A veces basta una frase. Gracias. Que esté bien. Buen viaje. ¿Necesita ayuda? Yo le explico. Para Daniel, Chile terminó representando justamente eso. No una perfección inventada. No una propaganda. Sino la capacidad que tienen pequeños gestos cotidianos de cambiar la percepción de una persona. Y quizá por eso, cada vez que aparecía Santiago en la programación, Daniel seguía sonriendo. Porque ahora conocía el secreto que sus compañeros habían intentado explicarle durante años. No peleaban simplemente por una ruta. Buscaban volver a sentir algo que el trabajo rutinario les había hecho olvidar. Que al otro lado de cada puerta de embarque hay personas. Que detrás de cada uniforme también hay una persona. Y que cuando ambas partes se reconocen mutuamente, un simple vuelo puede convertirse en una experiencia imposible de olvidar. Daniel había volado por medio mundo antes de llegar a Chile. Pero fue allí donde volvió a recordar por qué alguna vez había querido convertirse en piloto. Y, para alguien que pensaba que ya lo había visto todo desde el cielo, aquella fue probablemente la sorpresa más grande de todas. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Creen que esos pequeños gestos siguen formando parte de la manera chilena de relacionarse con los demás? ¿Algún extranjero les ha contado una experiencia en Chile que para ustedes parecía completamente normal,
pero para esa persona resultó inolvidable. ¿Y qué creen ustedes que es aquello que más sorprende a quienes llegan por primera vez al país? Los leo en los comentarios. Porque quizás aquello que para un chileno parece cotidiano sea precisamente lo que alguien que viene desde miles de kilómetros nunca termina olvidando.